Económicos. Vamos con el presupuesto, como bien decía Iván, lo que el gobierno espera que ocurra. Estamos hablando del 2019, lo que trascendió, que son los principales ejes del proyecto que tienen que enviar al Congreso para que el Congreso lo discuta y lo apruebe, ¿no? En teoría, ¿no? Vamos a mirar los ejes y los voy a pasar a explicar uno por uno, pero quiero primero leerlos. Se espera un crecimiento del 2%. Podemos decir que vino un shock de moderación, porque habían tenido un crecimiento esperado el año pasado de 3,5%, que este año no va a ser, quizás termine siendo de 1%. Técnicamente Duhovne terminó diciendo 0,4% hace no mucho, hace un par de días, con lo cual es casi estancamiento este año, 2% el año que viene. Inflación de 17% anual. Bueno, realmente el optimismo que derrocha en materia inflacionaria el gobierno es muy llamativo. Realmente debería ser más baja que este año la inflación. Este año ya está diciendo el Banco Central que va a ser de 30%, las consultoras que releva el Banco Central, pero 17 suena de nuevo a una meta un poco ambiciosa. Ahora sí, vamos al aumento de las exportaciones, un 15%. Yo ahora voy a explicar lo que esto significa. También es muy, digamos, es un valor muy importante y no se estaría condiciendo con la dinámica exportadora que está teniendo Argentina. Habría que revisarlo. De todas maneras, vienen teniendo una expectativa de aumento de exportaciones en varios presupuestos, al menos en 2017 y en 2018, que fueron los dos presupuestos de Cambiemos, porque el de 2016 fue del último año del gobierno anterior, porque se discutió y se votó en 2015. Vienen siendo muy positivas las expectativas en materia de exportaciones. Se espera una alza del 5,9% de la inversión, también es muy optimista. Una alza del consumo privado, y esto es muy llamativo, al menos a mí me llamó la atención a varios economistas. 1%. Varias cosas. En primer lugar, es un crecimiento sumamente moderado, más cerca de un estancamiento, lo cual supone, considerando que el consumo depende de las paritarias, que no va a haber una gran ganancia en términos de salario real. Pero además, para que crezca el consumo también tiene que haber un tipo de cambio planchado y estable. Habría que ver si están pensando en un tipo de cambio que no dijeron, la pauta, ese es el gran interrogante del presupuesto, que quizás piensen plancharlo. Todo esto cambia si el tipo de cambio varía y no dijeron cuál es el tipo de cambio que esperan. Y por último, la baja del consumo público. Ahí sí estamos hablando del ajuste del gasto, esto es el Fondo Monetario Internacional, esta última línea es FMI directamente, 3,7%. Quisiera explicar en una segunda placa qué significa todo esto, cómo se traduce en términos económicos. En macroeconomía se dice que hay una fórmula económica básica que dice que el consumo se explica, perdón, el consumo no, la demanda se explica por 4 factores: por consumo, por inversión, por exportaciones y por gasto público. Para que crezca una economía, en general, tiene que crecer mínimamente 1, 2, 3 o los 4 de estos factores. Digo, cuando cae todo, la economía cae. Yo quiero hacer un breve análisis de cómo se estuvo comportando la economía de Cambiemos, considerando cada una de estas variables, cada uno de los componentes de la demanda agregada. Para ser súper técnica, se ve en cualquier primer año de facultad de economía. Consumo privado, es decir, todos nosotros, consumidores y consumidoras. Cayó el consumo en 2016, cayó en 2017 y viene, digamos, muy mala la proyección para este año porque viene cayendo 2,5% en los primeros 5 meses. Esto quiere decir las compras en supermercados, en shoppings. Acá las fuentes son CAME y Ecolatina, ¿no? Dos fuentes distintas. Con lo cual, difícil que si el consumo no crece, que es 3/4 partes de la demanda de lo que explica el crecimiento, este año sea un año bueno. Por eso Duhovne dice que va a ser 0,4% de crecimiento, porque el consumo viene mal. La primera línea es la más importante para el crecimiento. Vamos a la número 2, inversión privada. Tomamos los datos de ITEVA. La inversión privada está al mismo nivel que en junio de 2017 y cayó 3,2% en mayo. Es decir, la inversión en lo que el INDEC llama formación bruta de capital. No están poniendo plata a las empresas, quizás por un escenario claramente incierto, y ahora que se vino la corrida, hay que ver si ese escenario no sigue siendo todavía más incierto. Tercer componente, las exportaciones, aquello que el gobierno también espera que crezca en el presupuesto del año que viene. Crecieron 13% en el primer trimestre de 2018, pero si vamos al neto, exportaciones e importaciones, viene mal, 4.200 millones de dólares en el primer trimestre en rojo, ¿no? 3 componentes, ya vengo mencionando, que no andan muy bien. Y vamos al último, el gasto público va a ser el componente que de ninguna manera va a dinamizar, porque es el componente que se lo entregamos a Christine Lagarde.
ella está decidiendo qué se hace con este rubro. ¿Y qué se hace? Bueno, se baja el déficit. Y como el déficit, como bien decían recién hablando de los jubilados, pasa por bajar gasto y no por aumentar ingresos, entre otras cosas porque se bajarían las contribuciones patronales, que entre paréntesis quiere decir que no están vigentes todavía. Leandro Cuccioli, al frente de la AFIP, dijo el otro día en Senado que no las pusieron todavía en vigencia porque están haciendo, bueno, algún tipo de análisis fiscal en donde no les cierra seguir bajando ingresos. Julia. De 3.2 a 2.7, ¿no? Entonces digo, cierro 4 componentes que no parece muy promisorio el escenario. Tengo una consulta, porque cuando uno veía el acuerdo, leía el acuerdo con el fondo, hablaban del achique del déficit en función de recortes, pero también de suba de impuestos. ¿No hay, además de un encorsetamiento, si es que esta palabra existe y no la acabo de inventar, del fondo, una decisión deliberada del gobierno, del presidente, de no tocar eso, de ajustar en lugar de subir algunos impuestos que ya había decidido recortar? Bueno, en materia de retenciones, quizás vos lo sabes mejor que yo, los trascendidos que estuvieron surgiendo indican que es claramente el gobierno, es claramente incluso yo diría el presidente Mauricio Macri quien no quiere comprometer esa fuerte alianza política que hay con los sectores agroexportadores y no quiere tocar las retenciones, que serían un mecanismo de achicar déficit vía la suba de ingresos. Y hubo otra mención en relación a lo que vos decías, el FMI, que fue el impuesto a las ganancias a la 4ª categoría. Correcto. Creo que también sería sumamente antipopular, no sería extraño, pero sería sumamente antipopular que en el marco de todas estas medidas, fundamentalmente en relación a las paritarias que están a regañadientes permitiendo que aumenten en la reapertura, que encima repongan o aumenten el impuesto a la 4ª categoría de las ganancias, sería realmente muy antipopular. Pero son las únicas dos, digo, no hay un plan de reforma fiscal que contemple, de nuevo, subir ingresos de otra forma, de otra vía, de manera progresiva. En general, el ajuste del déficit es a través del gasto y es el rubro que no va a crecer. Quiero decir una cosa más, en gasto público está obra pública adentro. Y obra pública iba a ser el gran dinamizador de Cambiemos, lo han dicho siempre, lo dijo siempre Mauricio Macri, y hoy queda todo en manos de los PPP, la inversión privada. Julia, gracias. Y quiero decir algo que por ahí para quienes nos están viendo es medio antipático, pero con actualización de la 4ª categoría, eso que decía Julia, yo no puedo entender cómo en un país que pretende ser progresivo desde el punto de vista impositivo se habla en contra del impuesto a las ganancias. Yo entiendo a Moyano, entiendo a los sindicalistas, entiendo las protestas, entiendo todo. Ahora, el impuesto a las ganancias, que es esto que estábamos hablando antes, que fue promesa de que lo iba a actualizar Scioli, que lo iba a eliminar Massa, que lo iba a eliminar el presidente. A mí me parece una locura pretender eliminar el impuesto a la ganancia. Es uno de los pocos impuestos progresivos que tenemos en la Argentina. Sí, lo que pasa es que el argumento es que es un impuesto al trabajo. No es a la ganancia. Es que técnicamente es a los altos ingresos. Exacto. Así se llama. Y, y el problema es que es alto. Y por eso la discusión es el mínimo no imponible. Exacto. Yo estoy de acuerdo con Iván, hay que subir el mínimo definiendo cuáles son los altos ingresos, considerando los ingresos de la Argentina, y que paguen los altos ingresos, porque si no dejas afuera gerentes de empresas, empleados que tienen enormes sueldos, y la verdad que tampoco es justo en un país con tanta desigualdad. Pero en el caso de los camioneros, por ejemplo, que tienen un salario elevado porque han negociado muy bien, les afecta de manera directa y ese es el reclamo más firme. Sectorizar, porque hay muchos gremios que al haberse desactualizado el mínimo no imponible entraban en eso. Pero el concepto, digo Moyano pues fue el que más protestó en el gobierno de Cristina Kirchner. No, pero por eso te digo lo de los camioneros, y que lo ha tienen planteado esa particularidad también. Ahora también. Entonces yo, como lo decía en el gobierno de Cristina Kirchner, lo digo ahora, creo que es necesario que se actualice el mínimo no imponible, pero que el impuesto a las ganancias sea un impuesto que junte mucha plata en virtud de lo que decía Julia, que queda mucha gente. Claro, y vos tenés gente